Bien, el día de hoy quiero hablar de algo que me ha estado inquietando las últimas semanas, como si un buitre me devorara las entrañas. He estado escuchando hablar de un señor que se llama Byung-Chul Han y de su libro La Sociedad del Cansancio, y tengo que decirles que yo ya estoy cansado. Cansado de escuchar cómo todo el mundo repite sus ideas sin siquiera cuestionarlas. En mi ocio decidí revisar el libro y su orden de ideas. Y mire usted, yo no pretendo hablar en descrédito del autor, pero que no se pase de lanza. Son por demás evidentes los sesgos y los errores de interpretación a lo largo de la obra. Quiero decir, el señor es filósofo y probablemente tiene un doctorado. Yo solo soy un licenciado en psicología. Lo mío solo es una opinión irrelevante, probablemente. Pero entonces mi pregunta es, ¿por qué nadie se ha atrevido a señalar estos errores? Para este análisis, lo primero que hice fue leer el libro, obviamente, y luego de unas páginas me di cuenta que jamás había leído un libro que tuviera tantas veces la palabra otredad, que hiciera un uso tan ambiguo de las palabras positividad y negatividad, o que tuviera tanta desorganización y falacias argumentativas, y su imprecisión histórica y estadística, por el amor de Dios, es simplemente inefable. Inefable quiere decir que no se puede expresar con palabras. Byung-Chul Han es un catedrático y filósofo de origen surcoreano, formado y radicado en Alemania. Toda su obra está escrita en alemán y no en coreano, como muchos pudiéramos pensar. Y sobre todo se enfoca en la filosofía occidental, no en la oriental de ninguna manera. Su enfoque es una mezcla de hegelianismo y de construccionismo. Hegel era este filósofo alemán que planteaba la dialéctica del amo y el esclavo y cómo ésta permea todos los aspectos de la vida social. Y el deconstruccionismo, pues, ¿qué les puedo decir? Jacques Derrida, su principal exponente, decía que el deconstruccionismo es algo que no se puede definir y bueno, ¿para qué esforzarnos? Probablemente el deconstruccionismo también es una cosa inefable en el sentido de que no se puede expresar con palabras. Para fines prácticos, digamos que la deconstrucción en ciencias sociales y en filosofía implica una reinterpretación contemporánea del significado de ideas ya establecidas. El ejemplo más claro en la actualidad es el de las nuevas formas de interpretar la sexualidad. Sin embargo, este no es el tema. La Sociedad del Cansancio es un libro que se escribió en 2012 a modo de ensayo, y si bien es un buen ejercicio reflexivo el que hace el autor y tiene algunos puntos bastante rescatables, también tiene muchas interpretaciones que a mi parecer son ambiguas, confusas y en ocasiones bastante sesgadas. Y este último es el principal problema, los sesgos en la interpretación de la realidad o de los fenómenos sociales hacen que sus conclusiones no alcancen ni el grado más mínimo de validez, pues. Quiero decir, no puede ser el más grande pensador de este siglo y pasar por alto algunas cuantas definiciones y algunos cuantos datos históricos y estadísticos. El texto inicia con una reinterpretación del mito de Prometeo como reflejo de la autoexplotación humana, donde el águila que le devora el hígado a Prometeo representa el ego de un individuo que es esclavo de sí mismo. Si bien la reinterpretación que hace es un poco abstracta y psicoanalítica, es fácil de comprender esta analogía si el lector se esfuerza un poco. Dice Han, el mito de Prometeo es un reflejo del aparato psíquico del sujeto de rendimiento que se violenta a sí mismo creyéndose libre. Después, el autor continúa haciendo una analogía entre el sistema inmunológico y el sistema social, argumentando que en cada época ha existido un reto en términos inmunológicos que atenta contra la supervivencia de la especie. Así pues, el autor plantea que hubo una época donde las enfermedades bacterianas representaban la mayor amenaza para la humanidad. Por ejemplo, estuvo el caso de la peste negra, que fue una enfermedad que durante la Edad Media aniquiló a millones de personas. La cura básicamente consistía en no comer popo de rata y tomar antibióticos simples. Estas cosas eran imposibles en esa época. A estas medidas profilácticas el autor las compara con fronteras y con la idea de la otredad.
Este último concepto tampoco está definido claramente ni en la obra ni en la academia. En parte, Han tiene razón, y este es un punto muy fuerte. Cada época plantea un nuevo reto inmunológico. Yo agregaría que cada época plantea no solo un nuevo reto inmunológico, sino farmacológico, sanitario y social. Después se menciona una etapa viral que de igual manera el autor argumenta que ya hemos trascendido, lo cual es completamente falso, y la pandemia reciente fue prueba de ello. Si bien la contingencia fue lograda en tiempo récord, no dejó de representar una amenaza para la especie humana. Nuevamente la realidad contradiciendo la hipótesis de Han desde sus primeras líneas. Y espérense porque vienen cosas peores. Luego, continúa argumentando que lo que caracteriza a esta época es la violencia neuronal autoinfligida por el sujeto de rendimiento. Y aunque este también pudiera sonar como un argumento muy contundente, comete un error garrafal al definir como enfermedad neuronal a la depresión, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y el trastorno límite de personalidad, y al sugerir que estos padecimientos son los que tienen mayor prevalencia en la población y que aparte se deben a un exceso de actividad y autoexigencia, cosa a lo que el autor le llama un exceso de positividad. En realidad, las enfermedades neuronales no se dan a causa de trastornos en la conducta ni en alteraciones del estado de ánimo, sino que estos son sus efectos. O sea, no es porque tenga hiperactividad que me va a dar esclerosis. Probablemente si tengo algún precursor de esclerosis, venga acompañado tal vez de cierta forma de hiperactividad. En la lista de enfermedades neuronales con mayor prevalencia están el Alzheimer, la epilepsia, el Parkinson y los tumores cerebrales. Su origen se da a nivel orgánico y las causas son multifactoriales. Esto quiere decir que eh, tienen un origen propio en el organismo y que se debe a diversos factores que básicamente son tres. Son biológicos, ambientales y sociales. Incluso estos padecimientos tienen mayor prevalencia que el TDAH o la ansiedad o la depresión. Luego el autor continúa atribuyendo estos padecimientos, la depresión, la hiperactividad y la ansiedad, a un exceso de positividad entendida como la autoexigencia individual por el rendimiento. Como ya les decía ahorita, pues que esta sociedad es muy positiva y por eso se enferma de las neuronas. Hágame usted el chingado favor. A lo largo de la obra usa los términos positividad y negatividad como sinónimos de actividad e inactividad respectivamente. Por momentos continúa empleando estos términos, pero de una forma difícil de descifrar porque ya no se sabe si se está hablando de actividad o inactividad. Y hay instantes donde el texto se vuelve un tanto metafísico incluso, pero de ninguna manera alcanza a definir esta dicotomía entre positivo y negativo, tampoco define lo que es violencia neuronal o lo que el autor entiende por rendimiento, y habla de muchos conceptos como inventados por él, pero yo no sé si en otras obras los habrá definido, pero en esta no lo hace. Y el mensaje que transmite es poco claro y llega a ser confuso en realidad, aunque muchos digan que suene muy coherente. Dice el señor Han, la dialéctica de la negatividad constituye el rasgo fundamental de la inmunidad. Lo otro inmunológico es lo negativo que penetra en lo propio y trata de negarlo. Lo propio perece ante la negatividad de lo otro si a su vez no es capaz de negarla. La autoafirmación inmunológica de lo propio se realiza, por tanto, como negación de la negación. Lo propio se afirma en lo otro negando su negatividad. También la profilaxis inmunológica, es decir, la vacunación, sigue la dialéctica de la negatividad. En lo propio se insertan solo fragmentos de lo otro a fin de provocar la reacción inmunitaria. La negación de la negación se realiza en este caso sin peligro de muerte porque la resistencia inmunológica no se ve confrontada con lo otro en cuanto tal. Se ejerce voluntariamente una pequeña autoviolencia para protegerse de una violencia mucho mayor que sería mortal.
La desaparición de la otredad significa que vivimos en un tiempo pobre de negatividad. Ciertamente las enfermedades neuronales del siglo XXI siguen a su vez una dialéctica, pero no de la negatividad, sino de la positividad. Fin de la cita. Lamentablemente lo que se puede observar en la obra del señor Han es su total desconocimiento sobre aspectos básicos de biología, de inmunología, de estadísticas en el área de la salud y su total falta de rigor investigativo en este sentido. Sin embargo, y esto es lo alarmante, esto no fue ningún impedimento para que pudiera elaborar su argumento y que aparte fuera validado por algunos académicos y pseudointelectuales que de seguro también ignoran estos aspectos básicos de salud y biología. Tal vez yo no sea un filósofo, pero me da la impresión que atribuir la enfermedad mental a una cuestión de sobrecarga de actividades es una forma de reduccionismo ontológico, pues se sugiere que lo psicológico o lo neuronal se limita únicamente a una autoexigencia individual. Quiero decir, el cansancio o el trabajo se pueden considerar como sinónimos y este es el medio por el que históricamente la civilización humana se ha venido desarrollando y es precisamente lo que ha permitido sobreponerse a los riesgos sanitarios, no al revés. Sobre esta línea, el trabajo humano actualmente está regulado y existen derechos y obligaciones laborales en el caso de los obreros y derechos y obligaciones mercantiles en el caso de los empresarios. Esto no quiere decir que el juego sea justo, pero al menos está reglamentado. Desde hace ya casi 2 siglos existen delimitaciones jurídicas que establecen los requerimientos de estas relaciones comerciales y de productividad. Me parece burdo y absurdo argumentar que actualmente las sociedades capitalistas viven en una especie de esclavitud encubierta porque incluso en la actualidad existen lugares donde la explotación y la esclavitud son tangibles y evidentes y no son precisamente sociedades capitalistas, como por ejemplo África, donde el trabajo infantil es la norma. Quiero decir, no puedes ser filósofo y esclavo al mismo tiempo, a no ser que le llames filosofía a cualquier argumento parcial sobre la realidad, o esclavitud a cualquier actividad involuntaria, por mínima que sea. Y sobre todo, definitivamente nadie tiene un derrame cerebral solo por presentarse a trabajar de 8 a 4 todos los días, ni tampoco le da trastorno de déficit de atención por eso. Tiene que existir una predisposición biológica previa a un factor ambiental desencadenante, como por ejemplo el abuso de anfetaminas. Eso sí te puede producir hiperactividad o una enfermedad neuronal en horas de trabajo. Y la cuestión es que hay gente que sí lo hace, sin embargo, no representan la media. El autor atribuye la enfermedad neuronal a un exceso de actividad y de autoexigencia en el individuo contemporáneo al que llama sujeto de rendimiento. Sin embargo, otro aspecto que está pasando por alto es el hecho que históricamente nunca se le atribuyó prioridad a la enfermedad mental. Yo diría que esto sucede porque en épocas previas eran otros los padecimientos que requerían un especial cuidado y dedicación. Si Byung-Chul Han conoce la obra de Foucault como dice, de seguro también ya leyó la historia de la locura en la época clásica y sabe del trato que antiguamente se le dio al enfermo mental y al discapacitado. Concuerdo en que actualmente hemos superado ciertos riesgos epidemiológicos y que estados ansiosos y depresivos o hiperactivos son problemas que pueden dificultarnos el día a día, excepto porque existen otros padecimientos aún más extendidos en la población que los padecimientos afectivos o neurológicos, como por ejemplo la obesidad o el alcoholismo. Estos padecimientos sí se pueden atribuir a un exceso de positividad entendida como frecuencia de consumo. Y sobre todo la correlación es lineal, o sea, no hay que buscarle mucho. Mientras más comes, más bebes, más contribuyes al problema, pues. ¿Sabes cómo? No ocupa ser un científico social para llegar a estas conclusiones. Solo por mencionar algunas cifras, la depresión y el TDAH solo representan menos del 5% de la población a nivel mundial. Los casos de problemas neurológicos como la esclerosis o el Alzheimer
afecta más o menos al 8% de la población. Sin embargo, los casos de obesidad y alcoholismo afectan a más del 15% de la población. Lo interesante es que estos problemas no son actuales ni propios de la sociedad contemporánea, sino que han estado presentes en otras épocas, igual que la enfermedad mental y la neurodegenerativa. Sin embargo, como no son padecimientos que se puedan resolver con medicamentos, por eso es tan difícil erradicarlos o controlarlos siquiera, no como la malaria. La malaria sí se puede controlar y erradicar. Sin embargo, hay niños en África que aún mueren de malaria. Ok, en otro orden de ideas, Byung-Chul Han argumenta que la sociedad actual ha trascendido a la sociedad disciplinaria que describe Foucault para dar lugar a una sociedad de rendimiento donde la autoexigencia es la clave central del actuar humano y no el control externo. Y es esta autoexigencia la que convierte al individuo en un ser neurótico, deprimido y fracasado, por no lograr cumplir no ya con las exigencias sociales, sino con sus propias expectativas. Recordemos que en la sociedad de Foucault, en la sociedad de control de Foucault, se planteaba que esta sociedad de control producía criminales y enfermos mentales. Entonces, este señor Byung-Chul Han dice que ahora ya la sociedad de la autoexigencia o del rendimiento solo produce vagos y deprimidos, básicamente, que son como enfermos mentales, pero sin medicamentos. Nuevamente tengo muchas reservas al respecto de este argumento, pues esta autoexigencia probablemente ha estado presente desde los primeros albores de la humanidad y no solo es inherente a la humanidad, sino a cualquier organismo biológico, como las hormigas, las abejas, incluso los virus o las bacterias. Tienen este mínimo de autoexigencia que les procura la autopreservación, no solo del individuo, sino también de su especie. Es curioso cómo uh, organismos unicelulares se pueden defender, no sé, pueden hacer todo lo que esté a su alcance para conseguir la supervivencia. Y básicamente este es el, ¿cómo se dice? Lo que caracteriza a la vida. Esta es una especie de competencia entre especies, pues, eh, pero que a su vez es lo que permite el desarrollo de todas estas especies y la diversidad biológica. Ahorita se habla mucho de diversidad cultural y todo eso, pero parece que ignoran esta parte de que la diversidad cultural tiene su base en la diversidad biológica. Ignorar la biología no te hace mejor persona, ni mejor especie, ni mejor civilización. Ok, continuando. La autoexigencia de un organismo vivo por antonomasia, como ya les decía, es la supervivencia y la preservación de la especie, pero también implica el desarrollo de capacidades físicas, cognitivas e inmunológicas. Y esto solo se logra a través del esfuerzo físico, cognitivo e inmunológico. En la inactividad no hay ningún desarrollo, sino atrofia y languidez, y esta es una regla biológica básica. Es falaz pensar que esta autoexigencia es una especie de mal contemporáneo, y ciertamente son pocos los individuos o especies que llegan a un nivel de autoexigencia que atente contra su propia integridad. A estas variaciones se les puede considerar hasta cierto punto patológicas y fuera de la norma en una población, como en los casos de adicción al trabajo o la elevada tasa de suicidios en Japón debido a cuestiones ideológicas como el honor o el éxito. Aún así, estos casos no representan ni siquiera el 1% de la población. Han habla de que la sociedad está cambiando de paradigma, un paradigma del cansancio, de una especie de cansancio patológico por esta autoexigencia, pero yo diría que no estamos cambiando de paradigma. Incluso con todo el desarrollo tecnológico y todo lo que pueda haber, la civilización humana no es muy distinta a hace 500 o
1000 años. Lo único que ha cambiado es la tecnología, pero seguimos siendo ese simio primitivo que salió de las cavernas. El autor también plantea que este autocontrol o exigencia venía de una fuente externa como un maestro, un entrenador o una autoridad, y que en este nuevo paradigma el control y la exigencia es intrínseca y viene del individuo mismo. Lo que les puedo decir es que esta fuente externa sigue prevaleciendo. Yo diría que no hemos trascendido la dialéctica del amo y el esclavo que planteaba Hegel, si es que tiene razón, pero más o menos sí la tiene. Ni tampoco hemos trascendido la sociedad de control de Foucault. También más o menos tenía razón el señor en algunos aspectos de la sociedad, sino que este control se ejerce ahora de formas remotas gracias precisamente al desarrollo tecnológico, y de ninguna manera el autocontrol prevalece en el individuo como único medio de supervivencia, sino que la exigencia individual se retroalimenta de la exigencia social, ahora mediada por el desarrollo tecnológico. El ejemplo más claro de esto se puede ver precisamente en las redes sociales. La mayoría de personas seguimos respondiendo a la validación social y al reconocimiento de nuestros logros. La mayoría tendemos a ocultar nuestros defectos y fracasos a los ojos de los demás, precisamente porque la cohesión y validación social es lo que asegura el desarrollo del individuo y por ende la supervivencia de la especie. Esto nos indica que no es a causa de las redes sociales que uno busque la validación social, sino que las redes sociales son un medio más para procurar esta validación. Por otra parte, la cuestión de la autoexigencia no es algo actual ni novedoso. Ningún logro humano hubiera sido posible sin un mínimo grado de autoexigencia. Autoexigencia entendida como un impulso o necesidad del organismo, ni siquiera por voluntad propia. Quiero decir, en la época de las cavernas, previo al lenguaje y a la escritura y a la autoridad, nadie le decía a otro simio qué hacer, sino que llevados por la necesidad, un grupo de neandertales se empezó a reunir para cazar o recolectar alimento, o casualmente se encontraban ahí en el río bebiendo agua y se reunían para protegerse de depredadores. Pasa lo mismo con otras especies. La autoexigencia de la preservación individual es lo que motiva a cualquier organismo vivo. En el caso del ser humano, ante cada logro también viene una nueva autoexigencia. Ya no solo necesito comer, ahora también necesito que mis alimentos estén cocinados y condimentados. Y esto se logró únicamente gracias a la colaboración de grupo. Es curioso porque es en este momento de la civilización donde el mito de Prometeo toma mucho sentido. Prometeo robó el fuego a los dioses para dárselo a los mortales, precisamente para que pudieran cocinar y tener otras comodidades. El costo fue un tormento intermitente pero constante, como pudiera considerarse el trabajo diario o la actividad involuntaria, para después lograr, aunque sea por un momento, un poco de comodidad. Esta me parece una interpretación mucho más adecuada del mito de Prometeo. Lo que puedo notar también en el texto del señor Han es que comete un error muy común que se repite en la historia de la ciencia, de la filosofía e incluso en la vida cotidiana. Un error que ya mencionaba Nietzsche desde hace más de un siglo: confundir la causa con el efecto. No es que la humanidad se enferme de las neuronas porque se exige demasiado, sino que es esta autoexigencia la que ha permitido al ser humano sobreponerse a las denominadas amenazas inmunológicas, y probablemente sea esta autoexigencia la que le permita sobreponerse a las enfermedades afectivas o neuronales. No es que la enfermedad mental vaya en aumento, sino que crece en proporción al crecimiento demográfico, y como ya se dijo anteriormente, antes a la enfermedad mental no se le daba prioridad. Simplemente el enfermo mental y discapacitado eran relegados a un segundo término. No es que ya no vivamos en una sociedad de control, sino que este control está más arraigado en el individuo, lo que permite que ahora se ejerza de formas más sutiles. Recordemos que la autoexigencia siempre ha estado presente y es lo que da lugar a la exigencia social.
No es la sociedad la que da lugar al individuo, sino el individuo es quien integra la sociedad y es la sociedad la que retroalimenta esta exigencia individual. Es muy similar a la pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿El individuo o la sociedad? Obviamente la causa fue el huevo, o sea, el individuo, y la gallina o la sociedad fueron el efecto. Quiero decir, se sabe que las gallinas evolucionaron de los reptiles, o sea que ya había huevos antes que gallinas. Y se sabe que las sociedades evolucionaron de grupos más pequeños, pues. Y más allá de grupos más pequeños, pues de individuos organizados. Por muy retórica que sea la pregunta del huevo y la gallina, no se pueden pasar por alto ciertos hechos históricos y evolutivos. Otro aspecto a señalar es que Han menciona mucho a Nietzsche, pero al parecer no recuerda que otro error común que señalaba en la mayoría de los intelectuales de su época era la falta de sentido histórico. Y al parecer, después de más de 100 años, seguimos pasando por esta dificultad que es la falta de sentido histórico. Al parecer se nos olvidan las épocas anteriores. Esto, aunado al error de la causa y el efecto, son la receta perfecta para el desastre idealista. Llegados a este punto, yo me atrevería a decir que Byung-Chul Han es el falso profeta del cansancio. Si bien es un acierto el decir que es necesario relajarse un poco y que la contemplación e introspección no solo son deseables, sino necesarias para el desarrollo de la creatividad y la integración social y cultural. Han nuevamente comete un error astronómico al argumentar que el multitasking o la multitarea es una actividad primitiva y animal, un retroceso en la civilización, le llama. Primero que nada porque la multitarea no es una actividad humana reciente, sino que ha estado presente desde los albores de la civilización, al igual que la autoexigencia. Yo creo que Byung-Chul Han se refiere a multitarea como esta cuestión de estar viendo dos o tres pantallas a la vez. Este señor no sabe nada de multitareas. Han menciona, el animal salvaje está obligado a distribuir su atención en diferentes actividades. De este modo no se haya capacitado para una inmersión contemplativa ni durante la ingestión de alimentos ni durante la cópula. Primero que nada, ¿quién le llama cópula al frutifantástico? ¿Un robot? Después, he aquí dos ejemplos muy básicos. Cocinar y cuidar a los hijos son las actividades multitarea por antonomasia. Quiero decir, la civilización prácticamente se basa en estos dos aspectos, el autocuidado y el cuidado de otros, actividades que son equiparables con la autoexigencia y la exigencia social. Esto no es una condición meramente humana, sino que se extiende a través de todas las entidades biológicas. En este sentido, la meditación y la introspección en el ser humano necesariamente quedan supeditadas a la supervivencia y la preservación primero del individuo y luego del colectivo. Yo diría que este señor Byung-Chul Han nunca ha cocinado o cuidado a un niño porque, pues no inventes, si nos ponemos muy estrictos y rigurosos en este sentido, respirar, mantener un corazón bombeando sangre y aparte mantener la coordinación motriz ya aparecen como una multitarea de un espécimen animal víctima de sus propios impulsos. En este caso, estos son los requerimientos mínimos de cualquier organismo para poder comer, copular o incluso criar al producto de la cópula. También diría que Byung-Chul Han nunca conoció la pirámide de Maslow o simplemente decidió ignorarla porque si la conociera sabría que es difícil meditar si lo que te mueve es el hambre o el deseo, el dolor o la amenaza, como en el caso de las guerras o el dolor de muelas. Precisamente, por poner un par de ejemplos, una forma de autocuidado obligatorio desde la antigüedad ha sido la extracción de piezas dentales. Anteriormente los métodos eran poco ortodoxos y una extracción de muelas era operada fácilmente por un barbero o un herrero, pues estos eran quienes conocían el manejo de pinzas.
Esta forma de autocuidado no se procuraba por mera voluntad ni por coerción, sino que estaba mediada por una exigencia básica del organismo. Básicamente, esta exigencia era el dolor. Básicamente tenías que someterte a una tortura mínima, como es la extracción de una pieza dental sin anestesia, y exponerte a una infección bacteriana por la falta de higiene de la época, todo para disfrutar de un bien inmediato como es el cese del dolor de muelas. Actualmente, las condiciones de higiene nos permiten la extracción dental sin dolor y sin infección, pero la exigencia del organismo es la misma en la actualidad. En algún momento tendremos que ir al dentista, aunque sea para la extracción de las muelas del juicio. No por voluntad propia, no por coerción, sino porque el organismo en algún momento de disfunción nos va a procurar esta autoexigencia. Continuando con este orden de ideas, según la antropóloga Margaret Mead, el primer indicio de civilización se da a partir del cuidado de otros. Más o menos decía algo así. En la naturaleza salvaje, cuando un animal sufre un accidente y se enferma al romperse una pata, muere sin remedio, al no poder sobrevivir por sí solo, ya que en tales circunstancias no puede huir del peligro ni ir al río a beber agua, ni cazar para alimentarse. De esta manera se convierte en una presa fácil para sus depredadores. Ningún animal sobrevive con una pata rota el tiempo suficiente para que el hueso sane. Por esto, los restos arqueológicos hallados de un fémur roto procedente de un homínido, con signos de haber sido curado por otro homínido, es el primer signo claro de civilización. En este sentido, el origen de la civilización no está mediado por coerción, sino por una autoexigencia que implica sobreponerse a las condiciones del entorno. Y es esta autoexigencia, el pedir ayuda, la que produce las exigencias sociales como cuidar a un compañero herido, y no al revés. O bueno, tal vez sí puedo pasar al revés, que una persona decidiera quedarse a cuidar a un compañero herido sin que éste lo pidiera, pero es más probable que lo primero haya sucedido. Y esto nos indicaría que en algún momento de la prehistoria existió un grupo de individuos exigentes de su propio rendimiento que se apoyaron entre sí y se curaron sus patas rotas para sobreponerse a las adversidades del entorno, para luego formar una comunidad y posteriormente dar lugar a una sociedad y civilización. Civilización desde su origen basada en la autoexigencia y el rendimiento. No puede ser al revés. No se puede formar una comunidad o civilización sin individuos comprometidos con la causa, aunque esta causa simplemente sea la supervivencia propia. La segunda objeción que puedo argumentar sobre la cuestión del multitasking como actividad primitiva es esta. La especie humana no implica una condición excepcional, ni única ni trascendente. Habrá quienes pueden estar en desacuerdo con este argumento, pero lo cierto es que solo somos una especie más, víctimas y esclavos de nuestros propios impulsos, pero también de las exigencias del entorno, no muy distintos de las hormigas o las abejas en lo social, y de los mamíferos en lo afectivo y en lo individual. Quiero decir, a todos nos agrada aparearnos, tomar agua y mantener la temperatura corporal. Así que si la multitarea es un acto primitivo e incivilizado, probablemente es porque el ser humano es un animal primitivo e incivilizado. Discúlpeme, señor Byung-Chul Han, por no estar tan cerca de los dioses del Valhalla. Yo no quiero que un cuervo me pique el alma por la eternidad. Por último, en lo referente a la cuestión contemplativa, es precisamente por la excitación de los sentidos que los monjes budistas se alejaban del mundo privándose de placeres o distracciones, como publicar un bestseller o incluso hacer un documental sobre este. Y es precisamente Nietzsche quien planteaba que el ideal ascético es una negación de la condición vital, porque el asceta pretende renunciar y minimizar su condición humana. Por cierto, Nietzsche también mencionaba que dado el alto nivel de actividad de las sociedades humanas del siglo XIX, o sea, hace 2 siglos,
Sería muy probable que en el futuro la meditación se diera en movimiento, no en reposo. Por cierto, el futuro que planteaba Nietzsche pasó hace como 50 años y sobre todo mucho antes de eso, los chinos ya sabían que la meditación no se daba en reposo, sino en movimiento. Además sabían la importancia del trabajo y sobre todo la importancia de seguir las órdenes del gobierno. Como siempre, los chinos un paso adelante. Ya para concluir, yo diría que no solo actualmente, sino desde el inicio de los tiempos, hemos vivido en una sociedad del cansancio, de la autoexigencia y del rendimiento como medios favorables para el desarrollo del individuo, de la sociedad y de la civilización. Además, agregaría que este cansancio proviene de una exigencia individual de rendimiento que posteriormente tiene un impacto en las expectativas sociales. Esta exigencia individual tiene su reflejo incluso en comunidades de otras especies u organismos. Lo que digo es muy fácil de comprender si se tienen nociones básicas de biología e historia. Estoy seguro de que hasta un niño de secundaria puede explicar esto. Y no me vengan con que no fueron a la secundaria, porque pues ahí están todos los medios disponibles. No fueron a la secundaria porque no quieren actualmente en esta sociedad. Por otra parte, en la cuestión inmunológica intervienen muchos factores como son los genéticos, los ambientales y los farmacológicos, no solo los propios del individuo y de la sociedad en que se desenvuelve. Y es precisamente a partir de esta multifactorialidad que se producen las enfermedades neurológicas y las afectaciones del estado de ánimo, no al revés y de ninguna manera surgen por una única causa como sería el trabajo o la autoexigencia. Se los plantearé de otra manera. Si yo quisiera elaborar algún argumento falaz sobre la sociedad, podría decir que vivimos en la sociedad de la gordura o la sociedad de la ebriedad, pero también podría decir que vivimos en la sociedad de la comodidad. Eh, por ejemplo, extendiéndome un poco sobre esta idea, cada vez más abundan los servicios de entretenimiento. El entretenimiento yo creo que nunca ha estado en su punto más álgido en la sociedad humana. Em, por ejemplo, otra cuestión relacionada con el entretenimiento es el control remoto, que si bien surge en la televisión de los años 80 o 90, eh, este control remoto se ha extendido no solo hacia el entretenimiento, y una prueba de ello son los smartphones. Prácticamente son un control remoto para muchas cosas. ¿Qué mayor comodidad quieren? Ah, sí, el home office. Oh, bueno, esta sociedad actual no para de innovar. O sea, hazme el chingado favor. Ahora no tienes que salir de tu casa para trabajar. También, o sea, incluso este smartphone y esta parte tecnológica funcionan como un control remoto incluso de actividades productivas. Y esto da lugar, y que bueno, ya ha existido también pues a esta parte, este sector de la población privilegiado que no tiene que trabajar en un sentido convencional. Históricamente se sabe que solo las personas privilegiadas podían darse la libertad de la reflexión filosófica, el ocio, la creatividad y las artes. Actualmente cualquier persona, incluso de clase media baja, puede darse este privilegio de tomarse un tiempo libre de reflexión y crear su propio arte, por muy rudimentario que pueda ser, como es el caso de este video. Ahora, yo le diría al señor Byung-Chul Han, ¿con qué cara un hombre radicado en Europa le dice a un niño africano, mijo, usted está muy cansado porque tiene demasiada exigencia y además tiene hiperactividad y el multitasking es para fracasado? Medita un poco, che boludo. No sé cómo hablen en África, por eso me expreso de esta manera.
También, en otro orden de ideas, podría decir que vivimos en una sociedad de la desensibilización, porque pues cada vez estamos más expuestos a estímulos a través de los medios digitales y otras experiencias humanas que pues simplemente nos van atenuando esta capacidad de asombro. Por ejemplo, también podría decir que vivimos en una sociedad del autocuidado y del cuidado de otros, como ya se los mencionaba. Y yo diría que esta es la interpretación de la sociedad que más me parece adecuada a los tiempos actuales. Me parece adecuada porque es optimista. Vivimos en una sociedad del autocuidado y del cuidado de otros, no solo ahorita, sino desde hace mucho tiempo. Históricamente se le tuvo una intolerancia al individuo improductivo y descuidado de sí mismo, y este lugar lo ocupaba el discapacitado y el enfermo mental. Actualmente también se habla de una sociedad capacitista, pero lo interesante de esta sociedad capacitista es que ahora la sociedad no solo nos exige ser capaces y autosuficientes, sino también cuidar y proteger al que no puede hacerlo por sí mismo. Actualmente hay muchos servicios enfocados a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad o padecimientos neuronales o afectivos o psicológicos, y esto es algo que antes no se miraba. Yo diría que vivimos no solo en una sociedad del cansancio, sino en todas las que he mencionado. Y esto no quiere decir que una esté mejor que otra o que la otra sea peor, solo que son cuestionables tal vez y en el mejor de los casos se puedan mejorar, pero no que estén mal irremediablemente. También diría que el libro del señor Byung-Chul Han está muy bien como literatura, pero de ninguna manera se le puede considerar como filosofía, o siquiera tomarse con demasiado rigor sus argumentos.